Les doy la bienvenida a todas y a todos al inicio del sexto ciclo del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Este sexto ciclo, como ustedes bien saben, estaremos leyendo la novela Paprika del autor Yasutaka Tsutsui. Y para la última sesión de este ciclo estaremos hablando acerca de su adaptación de película anime Paprika de Satoshi Kon. Y para nuestro inicio de ciclo tenemos a nuestro invitado, gracias a la Red Relata del Ministerio de las Culturas y la Biblioteca Nacional. Está hoy con nosotros Rodrigo Bastidas. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás, Diego? Espero que se me escuche bien, ¿sí? Se escucha bien, sí, Ok. señor. Qué bueno que vayan a leer a Tsutsui. No solamente Paprika, sino que tiene otro libro que se llama El hombre salmonel en el planeta porno, que también es increíblemente bueno. Y bueno, todo lo que se está haciendo con la ciencia ficción japonesa es algo fabuloso, fabuloso. Y si quieren entrar por ahí, simplemente quiero hacer una recomendación antes, que tienen que leer algunos cuentos de Kobo Abe, que creo que es una gran entrada para leer a Tsutsui, porque ahí hay como una especie de germen de lo que va a surgir toda la ciencia ficción japonesa. Bueno, buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Yo Hola. estoy encantada de tenerte acá y por eso levanté la mano rápidamente porque Gracias. mil gracias a Diego por invitarte acá. Yo pensé que no, yo no había leído muchas cosas de ciencia ficción, pero después de leerte a ti y de oír una entrevista muy interesante de las muchas que tienes en YouTube, que la titularon La ciencia ficción puede salvar el mundo, he entendido que sí he leído siempre bastante, no bastanticas, pero algunas cosas de ciencia ficción. Bueno, y de esto que leí, de un prólogo muy interesante que tú tienes de El tercer mundo después del sol y de esta entrevista que digo, pues creo que me parece muy interesante eso que te oí, te leí explicar en el sentido de que la ciencia ficción está totalmente relacionada con la idea, el concepto, el paradigma de ciencia ficción y cómo esta idea, concepto y paradigma de ciencia ficción va cambiando, pero también es temporal, territorial, bueno, etcétera. Y me encantaría que comenzaras desarrollando ese tema que me parece muy, pero muy interesante. Gracias. Y es que, bueno, parte de la ciencia ficción tiene que ver mucho con la forma en la cual nosotros concebimos la idea de ciencia. Obviamente la ciencia está en el título, en el nombre, digamos, genérico de la ciencia ficción. Es una ficción que se relaciona con elementos científicos, pero la gran pregunta que a nosotros nos queda entonces es, ¿qué es la ciencia? A nosotros siempre se nos ha dicho de cierta manera que la ciencia es una especie de absoluto, es decir, como si la ciencia es una y única y ha sido así desde el principio hasta el fin de los tiempos. Y en realidad no lo es tan así. La ciencia está cambiando constantemente a partir del espacio cultural en el cual nosotros estamos viviendo. Y tal como el espacio cultural cambia y el concepto de ciencia cambia, también la ciencia ficción cambia. Es decir, de cierta manera, entender cómo, por ejemplo, hay un poema, me acabo de acordar de ese poema ahorita, creo que no lo había referenciado, que es muy interesante, que si no estoy mal es un poema de Neil Gaiman, que se llama Las recogedoras de hongos. Si ustedes lo buscan, de Mushroom Keepers, creo que se llama algo así, en YouTube hay una animación bellísima, en donde pueden buscar en inglés, pero tiene subtítulos en español, en donde habla de cómo, por ejemplo, las mujeres fueron las primeras científicas porque fueron las que recogieron hongos. Es decir, como que hay una especie de división en donde casi siempre se dice, no, el hombre salía a cazar y entonces existe toda esta idea. Decía, sí, pero las mujeres que se quedaban en casa o que estaban con, etcétera, etcétera, no solamente se quedaban y ya está, o sea, hicieron todo un trabajo científico para saber cuáles frutos eran buenos y cuáles malos, recogieron hongos, entraron dentro de ciertas formas de conocer la naturaleza, de conocer la yerbatería, por ejemplo, y por qué no decir que eso es otra forma de ciencia. Y si nosotros concebimos esa forma de ciencia, que por ejemplo está en este hermosísimo poema de Neil Gaiman, lo que nosotros podemos ver es que
la ciencia tal como la concebimos produce diferentes tipos de texto. Y la ciencia ficción a la cual nosotros estamos acostumbrados usualmente es una ciencia ficción que se refería a la ciencia más, ¿cómo decirlo? A la ciencia más blanca positivista que existía en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos imaginamos la ciencia ficción, en muchas ocasiones pensamos en edificios grandes llenos de luces de neón, con vidrios y cosas que, no sé, esmeriladas y aluminios y cosas, o sea, pura película de superhéroe, digámoslo así, nos imaginamos cuando nos referimos a la ciencia. Pero en realidad hay muchas formas de ver la ciencia. Yo creo que en América Latina en particular y en Colombia en específico, nosotros podemos pensar que hay una ciencia, volviendo al ejemplo que estaba dando sobre el poema de Neil Gaiman, al poema, a la idea de la yerbatería como ciencia, por ejemplo. El conocer la naturaleza a partir de los beneficios que puede tener dentro del organismo puede ser una forma de concebir lo científico y por lo tanto nuestra ciencia ficción también está respondiendo a ese tipo de contextos. Entonces, hay que pensar también que no solamente la ciencia, no estoy diciendo que la otra no sea ciencia, no estoy diciendo que esta ciencia grande, blanca, de luces de neón, etcétera, no lo sea, pero estoy diciendo que también nosotros tenemos que ver cuál es la ciencia para nosotros y cómo esa ciencia que es para nosotros produce otro tipo de textos. De ahí que y con esto cierro no sé si está quedando claro, pero de ahí que el asunto de pensar cómo nosotros, por ejemplo, debemos adaptar la tecnología que fue hecha para otro país, adaptarla a nuestros contextos específicos. Entonces, los ejemplos que yo siempre pongo es que cuando, por ejemplo, se crean aplicaciones de guía de Google Maps, etcétera, etcétera, se demoran un montón de tiempo en llegar, en adaptarse, en funcionar en nuestros países que funcionan con otro tipo de dinámicas. Entonces nosotros tenemos que adaptar ese tipo de aplicaciones o de tecnologías a ver a nosotros qué nos sirve, digámoslo así. Entonces, en esa adaptación, pensándolo narrativamente, es básicamente por qué nosotros también no hacemos una ciencia ficción adaptativa, es decir, no con lo que se nos impone, entre comillas, culturalmente, como lo que es la ciencia ficción, que es Star Trek y Star Wars, digámoslo así, sino puede ser por ese lado, o superhéroes, sino también ver cómo nosotros nos tragamos todo eso y lo y cuando pasa por nuestro cuerpo y por nuestro contexto se convierte en algo totalmente diferente, ¿no? Sí, aló, buenas noches. No, quería preguntar qué pueden recomendar de lo último del cyberpunk, eh, porque pues me gusta mucho esa literatura, ¿cierto? Gracias. Gracias, Frank. Sí. Bueno, el cyberpunk, pues, con todo lo que sucedió desde el 84 con William Gibson y la trilogía del Neuromante, digamos que tuvo un gran impacto desde mediados de la década del 80 y durante toda la década del 90, ¿no? Sin embargo, es muy particular que lo que sucede con el cyberpunk, es decir, los libros clásicos de los 80s, 90s, que son William Gibson, Bruce Sterling, recomiendo muchísimo, una autora que es de esa misma época, pero que es menos leída que ellos dos, que es Pat Cadigan. ¿Puedo escribirlo aquí? Que es, digamos, una de las pocas autoras del cyberpunk, pero que tiene una propuesta muy, muy, muy interesante. Pero después de lo que ocurre en los 80s y los 90s con el cyberpunk, como que tiene una especie de caída el cyberpunk. Entonces ocurre en la década de los 90s, 2000, principios de los 2000, un movimiento que se va a llamar el post-cyberpunk, porque además todo es post, ¿no? Post-cyberpunk, post todo, ¿no? Postmodernidad, post-realidad, post-verdad, etcétera. Entonces también existió un post-cyberpunk, cuyos autores, digamos que estaban más a la cabeza de eso, eran John Castle y bueno, ahorita olvido cuál es el otro autor, pero hay una antología hecha por John Castle
y este otro autor, que ya no me acuerdo cómo se llama, que se llama Post-Cyberpunk, y lo que ocurrió es que se dieron cuenta que el cyberpunk estaba volviéndose algo sumamente repetitivo. Entonces como que había perdido el encanto que tenía en la década del 80 y los 90. ¿Qué es lo que yo veo que ha ocurrido en la actualidad? En la actualidad, mucho del cyberpunk está siendo retomado ya no en Estados Unidos o en Europa, sino por países, digamos, del sur global, o lo que nosotros llamamos el tercermundistas, eh, para revisar cómo funciona ese cyberpunk dentro de nuestros países. Porque claro, en el cyberpunk hay como mucha tecnología y computadores y bueno, un montón de cosas de esas, de internet y hackers, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en países del sur global como africanos, asiáticos, algunos países asiáticos o Latinoamérica, en donde, qué es lo que sucede con el computador, digámoslo así, y con los hackers, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo recomendaría mucho, digamos que el movimiento cyberpunk latinoamericano en particular empieza con un libro que se llama La tercera calle de la soledad, que es un gran libro de Horacio Porcayó, mexicano, que es un muy buen libro, es clásico, o sea, ese cyberpunk clásico. Pero actualmente hay otra movida del cyberpunk que se está dando mucho en Argentina, en particular en un grupo de autores que son Juan Matio, va a escribir acá, Juan Matio, ay, que tiene un librito fabuloso que se llama, pucha, creo que lo tengo acá, no me da la memoria. No, no está, no tengo ni idea de dónde está. Tengo que hacer memoria para acordarme. Se llama Materiales para una pesadilla. Hay otro autor que se llama, pucha, estoy tratando de acordarme. El libro se llama Paisajes Experimentales y el autor se llama Quique Ferrari. Quique Ferrari juega mucho. Entonces, ¿cuál es la idea que juegan, por ejemplo, Juan Matio, Quique Ferrari y esta gente que está moviendo el cyberpunk actualmente en Argentina? ¿Qué pasa con la historia política de los países latinoamericanos cuando está atravesada por el Internet? Es decir, la gran pregunta que hace Juan Matio en Materiales para una pesadilla es, antes, cuando ocurrieron todas las dictaduras, por ejemplo, de Sudamérica, los datos que se daban eran como en cintas de video, en cintas de cassette, cosas que se podían destruir, digámoslo así, ¿no? Como papeles, cintas, etcétera. Y hay toda una recuperación histórica a partir de fotografías que alguien tomó, etcétera, ¿no? Hay como todo un proceso histórico que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica en las épocas de dictadura. Ellos dicen, ¿qué pasa si todos esos momentos de recuperación de memoria histórica están atravesados por lo digital, ya no por lo análogo? Y ahí entonces empiezan a aparecer hackers de la historia, digámoslo así, que empiezan a intervenir dentro de estos procesos. Y es bien interesante lo que están haciendo en Argentina, Juan Matio y Quique Ferrari, Flor Canosa también es otra gran escritora de Argentina. Y actualmente vuelvo a Ken Liu, que creo que lo nombraste, y Ken Liu tiene muchos cuentos. Hay una serie, si quieren ver una serie buena, así como es de animación, pero es muy buena, que se llama Panteón. Está escrita y está producida por Ken Liu y está basada en 3 cuentos de Ken Liu. No, mi pregunta principal va un poquito como a esa renovación que tú hablas de la ciencia ficción y tiene que ver un poco como con lo género distópico. Quiero centrar un poquito en ese género porque me parece que en parte ese género ha reavivado la ciencia ficción. Me parece que muchos jóvenes leen los géneros distópicos con mucho entusiasmo, pues porque les toca muchas fibras, ¿no? Primero existen las utopías, empezando desde la de 1518 con Tomás Moro, y posterior a las utopías de Tomás Moro, de Tomás Campanella, de Francis Bacon, ocurre un momento, por ejemplo, a finales del siglo XIX, con textos utópicos tecnológicos que tienen que ver con lo comunitario, con lo anárquico, textos como, por ejemplo, Looking Backward o Erewhon, o bueno, Noticias de ninguna parte, de Samuel Butler, ¿no? O sea, como que hay un momento,
Pero hay un movimiento, incluso un movimiento de utopías comunistas, como dices tú, a finales del siglo XIX, o anárquicas, o comunitarias. Pero ¿qué es lo que ocurre? A principios del siglo XX, esas utopías o esos mundos ideales empiezan a darse la vuelta, ¿no? Porque dicen, hombre, lo ideal para una persona puede ser la pesadilla de otra. Y en ese momento, ¡fum!, dan la vuelta y empiezan a ocurrir cosas como Mundo Feliz, justamente, o Orwell, o, bueno, Nosotros de Samiatín, que para mí es mi distopía favorita. O bueno, anótenla, voy a escribirla acá porque si no la han leído, es buenísima. O sea, es Samiatín. Se llama, es de Eugene Samiatín, es ruso. Se llama Nosotros, es excelente distopía. Y todo esto ocurre a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, justamente como una, primero, respuesta a la utopía, por eso se llama distopía, pero por otro lado, a los gobiernos los gobiernos totalitarios que están ocurriendo en ese momento en Europa. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, todos resultan en fascismos. Y esos fascismos lo que terminan es produciendo este tipo de literatura. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, después pasa a Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad, es decir, en la segunda mitad del siglo XX y en esto que llevamos del XXI? Margaret Atwood, que es una de las grandes escritoras de distopías, que escribió no solamente Oryx y Crake, que a mí me gusta mucho el cuento de la criada y los testamentos, me parece que es un mundo increíble, pero recomiendo muchísimo, si les gusta el cuento de la criada y demás, la escritura de Margaret Atwood, la trilogía de Oryx y Crake. Estamos un poco cansados de tanta distopía, de tanto pesimismo. Es hora de empezar a crear mundos posibles. Precisamente sobre ese tema donde terminamos convirtiendo pues una gran parte de la ciencia ficción en un asunto pop. Leía en algunas de tus entrevistas que digamos que los países que usualmente no éramos reconocidos por escribir ciencia ficción, nos estábamos concentrando más en aspectos humanos que en el aspecto netamente científico para nuestras proyecciones. A ver, sobre la primera pregunta, te cuento. Sí, siempre hay caldos de cultivo, siempre hay como espacios en donde uno empieza como a dialogar, a ver, a hablar, a conocer. Y realmente, para hablar un poquito de la antología del tercer mundo después del sol como un ejemplo, yo conocía a los y las autoras que participan en esos libros a través de algo que nosotros solemos llamar como una especie de tráfico de libros en maletas. Entonces era como, nos la pasábamos cada vez que alguien iba a Argentina, a México, entonces era como, ay, te vas a encontrar con tal persona. Internet ayudó muchísimo con eso y era como, ve, vos me puedes enviar tu libro en la maleta y yo lo veo y lo leo, etcétera, etcétera, porque además todo se ha movido mucho a través de editoriales independientes que no tienen en muchas ocasiones distribución tan grande como lo pueden tener editoriales grandes, que yo creo que parte de ese éxito que tuvo, por ejemplo, el tercer mundo después del sol fue justamente que se pudo distribuir, ¿sí? Como con una distribución grande y no con las distribuciones de las editoriales chiquititas. Pero con el tiempo uno se va dando cuenta que esos autores y esas autoras, por ejemplo, ¿en dónde están apareciendo? Y actualmente están apareciendo en circuitos de revistas electrónicas que están saliendo en algunos países. Ahora, estamos frente a Internet, entonces las revistas electrónicas son 1 millón, ¿no? Pero si hay un número, si hay algunos nombres, por ejemplo, la revista Penumbria en México, hay muchas hay la Penumbria que tiene muchos años, pero entonces en México hay muchas revistas, pero revistas como la Penumbria en México, por ejemplo, o las antologías que está haciendo Ramiro Sanchís con MIG21, que son de descarga gratuita en la página de la editorial MIG21. Durante mucho tiempo lo que estaba haciendo Laura Ponce en Argentina con la revista Próxima. Entonces, esos espacios son espacios en donde hay un montón de cuentos, de lugares, de autores que están como muy moviéndose en ese lugar. Actualmente hay otra revista, sí, la revista creo que se llama Revista Micelio.
revistamicelio.com, digámoslo así, que también es un espacio, por ejemplo, que es nuevo, relativamente nuevo y que está ahorita como publicando cosas muy interesantes. Bueno, sí, creo que es esta revista Micelio, estoy casi seguro. Mis trabajos siempre han sido alrededor de la ciencia ficción y de mis tesis y mis estudios y mis cosas. Y cuando yo hice este libro del tercer mundo después del sol, entonces me dijeron como, Rodrigo, es la compilación. Y yo dije, listo, entonces estuve hablando, etcétera, etcétera. Pero al final yo dije, miércoles, esto me ha costado mucho porque no tenía ningún lugar del que agarrarme. Entonces yo necesito que las personas, que el Rodrigo de dentro de 10 o 20 años, que quiera estudiar la ciencia ficción latinoamericana, tenga algo de que agarrarse y por lo tanto sepa cómo los autores pensaban la ciencia ficción en su momento. Bien, gracias. Digamos que a mí me surge una pregunta, digamos, en esa exploración de la ciencia ficción en Latinoamérica. Yo realmente no he leído mucha ciencia ficción, pero ahorita ando súper súper metido con un académico, de hecho, que bueno, digamos que te deje una historia así bien particular sobre él, que es Jacobo Grinberg. Ujú. Eh, Conozco. él habla sobre una cuestión que es la teoría sintérgica y él explora, digamos, esta cuestión llegando, digamos, a poblaciones en Latinoamérica que hablan sobre, por ejemplo, la curación desde la energía, bueno, un montón de situaciones así que también sí se relacionan con un poco con este tema de la ciencia ficción, que son mundos posibles a la vez, pero son cuestiones bastante curiosas para mí. Has leído mucha ciencia ficción y no te has dado cuenta, quizá. La historia de la ciencia ficción, la historización de la ciencia ficción tiene un momento de las distopías, un momento de los años 50 que tienen que ver con las revistas pulp, de los 30, 40, de los 50 con el desarrollo de lo que se llamaría la Edad de Oros, que la autocalificó Isaac Asimov a sí mismo como su propiedad, como la de oro, pero en los años 60 en Estados Unidos llegan de repente, o sea, primero está la contracultura hippie, por un lado, aparece el rock, aparece la experimentación literaria y finalmente llegan un montón de culturas de Occidente. Y esa configuración de todo este montón de cosas que se empiezan a unir forma un movimiento que se llama la nueva ola o la New Wave. En la nueva ola o la New Wave, en donde hay autores como Philip K. Dick, en donde hay autores como James Graham Ballard, Michael Moorcock, Ursula Le Guin, Joanna Ross, bueno, etcétera, 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 lo que hacen, y esto es una descripción que hace James Graham Ballard, dice, a mí no me interesa el espacio exterior, sino el espacio interior. Lo dice así, literalmente. Entonces, el viaje que propone Ballard no es un viaje en nave al espacio exterior, sino un viaje en nave al espacio interior, digámoslo así. No la manera de esta película en donde se viajan por las venas y que reparan cosas, no, sino un viaje a la mente. Entonces, cuando uno lee libros como los de Ballard, como los de, por ejemplo, hay un autor que me parece un genio que se llama Samuel Delany, que lo voy a escribir básicamente porque tienen que leerlo, es muy bueno. Samuel Delany, Octavia Butler, que es Ya otra genia. tuvimos el gusto de leer Hija de Sangre y otros cuentos. Gran, gran libro. Hija de Sangre es un cuentazo, es un cuentazo. Y si les gustó Parentesco, es una belleza. Pero bueno, el asunto es, estos autores de la década de los 60 proponen un viaje interior e incluyen cosas como drogas, es decir, ingerir drogas para tener estados alterados de conciencia y cómo esos estados alterados de conciencia pueden modificar las formas del tiempo y el espacio, pero también incluyen cosas como meditaciones, religiones, es famoso, por ejemplo, el trabajo que hace Philip K. Dick con el I Ching, el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, como llega todo este montón de cosas y en la década de los 60, 70 ocurre muchísimo que la ciencia ficción hace eso. En el caso de la ciencia ficción latinoamericana, retoman muchísimo de la New Wave, retoman mucho, 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 mucho de la New Wave. Incluso el gran, para mí, padre de la ciencia ficción colombiana, que es René Rebetés, con la ciencia ficción como género constituido, digámoslo así. Ya había textos antes como Barranquilla 2132, pero Rebetés, por ejemplo, su única película, que es una película experimental que hizo, es sobre cómo un científico viaja a la selva a tomar yagé. Y es una película que él mismo describía como película de ciencia ficción. La película se llama La magia, es medio inconseguible. Pero
ahí hay algo dentro de América Latina que está muy pegado sobre ese tipo de cosas. Ya noté a Jacobo Greenberg, pero para decirte, hay toda una beta de la ciencia ficción interesante ahí, que es una beta que tiene que ver con todo este momento que se llama la New Wave o la nueva ola de la ciencia ficción, de la cual bebe mucho la ciencia ficción latinoamericana. Pues mira, yo estaba dando vueltas de cómo hacerte esta pregunta, pero resulta que tú dijiste una frasecita que me dio la idea, que tú hablaste del futuro contenido en los pasados, ¿cierto? Pero volver al pasado no siempre es lo mismo. Exacto, sí, ¿no? Quiero que nos hables, y yo no sé, la verdad, si esto es ciencia ficción o no, y hasta ahora empiezo a leer, ¿sí? Empiezo, voy muy al inicio de Peregrino Transparente. Entonces no sé si estoy desenfocada ahí. Te cuento que yo no me lo he leído. Ok. Es una de esas deudas que tengo de Juan Cárdenas. Entiendo que él hace todo un recorrido sobre lo que pasa en el siglo XIX, en el momento en el que están haciendo la cosa esta botánica, la expedición botánica, y que a partir de ahí imagina cosas hacia el futuro. Sí, y ahí, como, aunque todavía no he leído eso, pero pues leí cosas sobre el libro y hay como un planteamiento de posibles utopías a raíz de volver a ese pasado para mirarlo desde otra óptica y escudriñar muchas cosas que son lejanas, digamos, a lo que se ha querido presentar de uno u otro lado. Mira, yo no me he leído el libro de Juan Cárdenas, ese en particular, pero hay un libro de él que se llama, pero que es ciencia ficción. Es decir, es de una droga, pero es ciencia ficción pura y es de una droga que le dan a las mujeres porque es una droga que no funciona en los hombres, sino solamente en las mujeres. Y entonces ya no me acuerdo qué les hace la droga y las cambia, las transforma y entonces se configura toda una revolución de las mujeres a partir de una droga sintética que hace una especie de científico loco en Bogotá y entonces se arma una revolución de mujeres en Bogotá desde la droga que les están dando. ¿Ornamento? Ornamento, muchísimas gracias. Entonces, cuando uno lee ese libro de Juan Cárdenas, que es muy bueno, y que es ciencia ficción, uno se da cuenta que hay algo dentro de no en toda su literatura, pero hay algo dentro de su literatura que siempre está como latiendo, ¿no? El primer libro de cuentos de él, que se llama Delictivas, yo no sé qué delictivas, Mentes Delictivas, una cosa así. Es un libro que tiene cuentos de ciencia ficción. Uno puede encontrar en este libro que es sobre los macheteros, el de Elástico de Sombra, una parte en donde aparecen extraterrestres, ¿sí? O sea, como hay algo contenido ahí en la ciencia ficción que o sea, insisto, la ciencia ficción permite hacer cosas que no se puede hacer con el realismo ni con la novela histórica. Y lo que están haciendo muchos autores es empezar a tomar ese tipo de herramientas de la ciencia ficción para hablar de esas cosas que quieren hablar y que no pueden. Para mí, el gran ejemplo de eso es Fernanda Trías. Es decir, Fernanda Trías escribe, si ustedes leen los libros de Fernanda Trías, como La azotea, como La ciudad invisible, etcétera, etcétera, son libros súper realistas de mujeres que están viviendo en una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente saltan a Mugre Rosa, y Mugre Rosa, que es la última novela, que es fenomenal, que si no la han leído, anótenla, por Dios. La leímos en el ciclo anterior. Ah, buenísimo. Entonces uno lee Mugre Rosa y uno dice, pero ¿por qué Fernanda Trías pasa de estas novelas de generalmente personajes femeninos que están en ciudades caminando a la ciencia ficción? Y uno dice, y uno habla con ella y ella dice, ahí había algo que no podía decir con la literatura realista. Y tengo que inventarme el mundo para poder decir ese tipo de cosas. Lo mismo le pasa, por ejemplo, y siento que le pasa a Juan Cárdenas. Ya muchos autores que ahorita están diciendo, hombre, hay cosas que quiero decir y no puedo, y en la ciencia ficción encuentro el espacio y la vuelta para poderlos decir, para podernos nombrar. En algunos casos, en muchos autores se están yendo también hacia el terror, por ejemplo, como en el caso de Mariana Enríquez, Amante Schweblin, bueno, toda esta onda argentina de mujeres argentinas increíbles, Selva Almada en algunos libros, bueno, etcétera, etcétera. Pero no me asombraría que en Peregrino Transparente
ocurran visiones del futuro y herramientas de la ciencia ficción que le permiten a estos autores que están trabajando ahorita, que les permiten decir cosas que no les permitía decir otra literatura de Juan Cárdenas mismo, como los estratos, por ejemplo. Entonces, claro, la literatura especulativa es una forma de decir ciencia ficción sin decir ciencia ficción. Es muy particular, es muy famosa una charla que tuvo Ursula Le Guin con Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, ganador del Nobel. No sé si han leído a Kazuo Ishiguro en este club. Es un gran autor. Tiene libros de ciencia ficción, así como espectaculares, como que tiene una adaptación cinematográfica. ¿Alguien me recuerda el de los clones? ¿Se acuerdan del libro de los clones de Kazuo Ishiguro? Sin ti, algo así. Bueno, ya no me acuerdo. Sí, a Margaret Atwood le da pena. Ella dice literatura especulativa. Clara y el Sol es como creo que la última Sí. novela de Ishiguro sobre ciencia ficción. Sí, que tiene robots. Pero hay una antes que se llama como Sin ti, algo de irme sin ti o de yo no sé qué cosa sin ti, una cosa así. Que tiene una hermosísima adaptación cinematográfica, hermosísimo, o sea, se lo recomiendo mucho, que es de clones, es decir, tienen un lugar en el que crían clones de gente para sacarle los órganos cuando tú te enfermes, ¿sí? Pero es escrito no me abandones, gracias Janet, mil gracias Janet. Never Let Me Go se llama en inglés. Nunca me abandones o no me abandones. Tiene clones. Y entonces cuando se juntó con Ursula Le Guin, Kazuo Ishiguro dijo, no, esto no es ciencia ficción, es una forma de observar la realidad de nuestros cuerpos a través de... Y Ursula Le Guin le dijo, pensemos que era mexicana, le dijo, no mames, Kazuo Ishiguro, o sea, escribe ciencia ficción, acéptalo. Y él dijo, no, lo mío es literatura especulativa. Y obviamente lo dijo porque un poco que a Kazuo Ishiguro daba pena decir que escribía ciencia ficción porque si no, no le iban a dar el Nobel nunca. Entonces, es una forma de decirlo. A Margaret Atwood también le da pena un poco decir que es ciencia ficción, entonces dice literatura especulativa. O sea, Kazuo Ishiguro tiene un libro que se llama El gigante enterrado, que tiene gigantes, orcos, no sé, unicornios. Y le dicen, ay, tu libro de literatura fantástica, de fantasía. Y él dice, no, es una forma de observar la realidad. Entonces, no sé, me parece que la literatura especulativa es simplemente un eufemismo de personas que no quieren decir que escriben ciencia ficción. Pero es la misma vaina. Sí, nunca me abandones. La serie Westworld. A mí me encanta. Y lo loco de Westworld es que era un libro que hizo el mismo man que escribió Jurassic Park, que no me acuerdo cómo se llama. Y él escribió Westworld e hizo la adaptación cinematográfica de Westworld en los años 70 u 80. Entonces, si tú buscas la película, hay una película de los años 70 u 80 que está basada en el libro y que el guión lo hizo el mismo autor de Michael Crichton, se llama, que hizo de Westworld. Pero después alguien dijo, oiga, esta idea es demasiado buena y hay que hacer la serie y hay que convertirla en algo como mucho más decente. Y entonces hicieron Westworld, que a mí me encanta también. O sea, esta idea, el tratamiento que se le da a lo social, a la imaginación, a los mundos creados, es increíblemente hermoso. Westworld es una gran serie. El libro, actualidad que se asimile al Maestro y Margarita. No, nadie se parece a Bulgakov, porque Bulgakov es Dios. O sea, nadie se puede acercar a Dios. Solo Porque Dios. se quema. Sí. No, el Maestro y Margarita es Dios. De ciencia ficción, estoy pensando en otras series. Véanse, ya sé. Hay una serie que me encanta, que se llama como Los Recogedores de... ¿Es de animación? ¿Alguien me puede ayudar? Salió en Max. Se llama Scavenger's Ring, creo que se llama. Sí. Scavenger's Ring. Es lo mejor que me he visto últimamente en series de ciencia ficción ha sido Scavenger's Ring. Es como no podía dormir después de ver eso, por lo increíble que era. Es muy bueno. Y ya, eso. Ya, me emocioné y me puse a hablar de cualquier cosa. Vieron, terminé hablando del gato, de series.
que yo creo que, o sea, no sé, la ciencia ficción, que además está tan relacionada en las últimas décadas, pues con toda la producción audiovisual, pues es inevitable que si uno termina hablando de literatura, pues termina hablando de series o películas, Sí. porque, o sea, eso me parece que siempre ha ido de la mano y también aquí en el Club de Lectura alguna vez hicimos el ejercicio, por ejemplo, de leer los cuentos de Philip K. Dick y ver sus adaptaciones de películas. Eso fue la locura. Anoten, obliguen a Diego a que los haga leer el Eternauta. Que además por ahí lo vi reeditado en físico. Sí, está reeditado por Planeta. No me quiero imaginar cuánto cuesta, pero bueno. Lo vi y yo dije, ay, Dios mío. Tan caro. ¿No? Ah, bueno. Creo que es posible que el libro de Tsutsui esté más caro, Ah, bueno. porque es de Atalanta. Sí. Ah, bueno. Eso me da un pequeño alivio. Rodrigo, muchísimas gracias en verdad por estar acá con nosotros en el Club de Lectura Un Mundo Feliz. Espero que volvamos a tener más charlas con usted en este espacio. Este espacio, pues como siempre, las puertas abiertas. De nuevo, Invítenme que yo caigo. muchas gracias, en verdad, que creo que ha sido muy enriquecedora toda esta charla a propósito como de muchas ideas y dudas y inquietudes que hemos tenido en torno a la ciencia ficción. Entonces, pues, nada, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. También quienes están escribiendo. Gracias. Ander, Sofa, Jessica, Sonia, todas las personas. Gracias, escucharles fue increíble y muy bonito. Muchas gracias a todas y a todos. Y recuerden, en 8 días, ya ahora sí, de cabeza, empezamos la lectura de Paprika de Tsutsui. Ahí ya, luego les compartiré, pues ya bien, ya tienen la agenda, pero pues ahí se les recordaré cómo es que hacemos. Muchas gracias, pasen a bueno, descansen y duerman. Y gracias, Rodrigo. Que estén muy bien. Chao, Rodrigo. Chao, Diego. Chao, gracias.